aquí en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Vamos a iniciar esta tercera semana presencial. A nuestros amigos que nos siguen online, pues les saludamos y les pedimos solamente que tengan en cuenta que el horario se ha adaptado de una manera ligera, consistente, en que ustedes verán que las 2 primeras semanas los recesos entre sesiones eran de 15 minutos y ahora son de 30 minutos. Esto es muy sencillo de explicar. Para pasar al baño una persona en su casa le sobran 15 minutos, de hecho le sobran 14 minutos de los 15 casi, bueno, depende ya de la situación de cada uno, pero en fin, lo vamos a dejar ahí. En cambio, para pasar 70 personas al baño, pues hace falta más de 15 minutos, ¿no? Y si se quieren tomar un café, ya ni lo digo, porque entonces hay que ir hasta la cafetería y todo lo demás. Por eso, pero entonces los que están en casa, pues se toman un bocadillo en el receso y ya está. Las sesiones siguen siendo exactamente igual, 1h30, a veces tenemos sesiones de un ponente, otras veces de 2, otras veces, como mañana, una mesa redonda, pero siempre la sesión dura 1h30, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el único cambio de dinámica es que cada tarde tenemos 2 sesiones nada más, hacemos el receso de media hora entre sesión y sesión, así podemos acabar a las 7:30, porque como mañana les explicaremos en la visita guiada al recinto, cuando esto cierra, lo cual se produce a las 8:30, salen los espíritus de todos los enterramientos que están aquí desde el siglo XIV. Y algunos son amables, pero otros no, o no lo sabemos. No nos hemos querido quedar a comprobarlo. Entonces, esa sería esa situación. Por lo tanto, antes de las 8:30 abandonamos el recinto. Las sesiones oficialmente terminan a las 7:30, aunque tuviéramos que prolongarnos algunos minutos, como sucede a veces, lo haríamos sin problema. ¿De acuerdo? Bueno, eso luego ya también a los que están aquí en Toledo les daremos alguna indicación específica. Mañana por la mañana, repito, voluntario. Silvia, ¿a qué hora es? ¿11:30 es la visita a San Pedro Mártir? 11. A las 11. Pues mañana a las 11 en el patio del Silencio o del Tesoro es donde donde se va a iniciar la visita, ¿de acuerdo? Voluntaria, y ahí también les podemos dar alguna otra pauta. Bien, con esto ya hemos dado algunas indicaciones generales para esta tercera semana, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar a presentar al primer ponente que me acompaña, que es el profesor Miguel Carbonell. Yo creo que pues la presentación en este caso es muy fácil. Es un jurista de renombre internacional, autor y coordinador de numerosas obras en materia constitucional, en materia de argumentación jurídica, en el ámbito de los derechos fundamentales, en el ámbito de la interpretación. No, como ya sabe Miguel, porque viene colaborando con nosotros hace muchos años, no procedemos a una lectura del currículum en la presentación, sino que nos remitimos a nuestra web con un doble propósito. Primero, no quitarle al ponente más tiempo del necesario, y segundo, poder aportar a lo mejor otras informaciones en la presentación que no están en los currículums oficiales, ¿no? Y sobre todo, pues el agradecimiento por la colaboración que el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, que el profesor Miguel Carbonell dirige, tiene con la Universidad de Castilla-La Mancha y específicamente con su área de Derecho Constitucional desde hace muchos años. Una colaboración que se manifiesta fundamentalmente por 2 vías. Tenemos un convenio en el cual grupos de cursantes del Centro de Estudios Jurídicos pueden participar en este posgrado, como tenemos con otras instituciones que ya hemos ido mencionando y otras que mencionaremos, por ejemplo, mañana el Tribunal Electoral, al hilo de la participación de los ponentes de esta institución, y por lo tanto tenemos esa posibilidad. Pero segundo, y no menos valioso para nosotros, ni muchísimo menos, es su propia presencia y colaboración en este posgrado, que de una manera ininterrumpida se ha producido, ya no me acuerdo ni de qué año, pero primero en la fase que teníamos los posgrados en enero, y luego yo creo que ya
desde 2013 que los tenemos en julio de manera absolutamente ininterrumpida, más allá del año 2020 que suspendimos el curso precisamente por la pandemia, y bueno, el año 2021 también participó, pero fue online, que estábamos más bien en ese formato todavía. Este año vuelve a Toledo a la presencialidad, lo cual pues nos congratula mucho, aunque yo siempre le digo que se quede más días en Toledo, pero bueno, este año viene con el tiempo más justo, pero sí con el tiempo suficiente, por supuesto, para impartir su conferencia. Que se oye más cerca del micrófono. Vale. Con el tiempo, como digo, para impartir su conferencia y para atender todas las preguntas que ustedes quieran formularle después. Y para, entiendo, saludar hasta la hora de su tren, que creo que tenemos margen de sobra y margen más que suficiente. Como hemos comentado antes, Miguel, la dinámica del total de la sesión es 1h30, teniendo en cuenta que tú lo puedes distribuir con libertad, pero siempre invitamos a dejar un tiempo amplio, si es posible, para el debate, teniendo en cuenta que hay que dar paso a preguntas de los cursantes que están en esta sala, eventualmente de los que están en el aula 1.5 y, por supuesto, de todos los que nos están siguiendo online, que a su vez, en la medida de lo posible, les pedimos que levanten la mano y les damos la palabra. Aquí en el aula se les va a escuchar perfectamente y si ustedes, y a la inversa, ¿no? Ustedes van a escuchar a las personas que intervengan en el aula, por lo tanto, en principio, la logística permite todo eso, pero bueno, si alguien, aparte de esto, en el chat quiere formular alguna pregunta, pues también estaríamos pendientes de transmitírsela al ponente. En el chat, cuando alguien lo que expresa son opiniones o buenos días desde Colombia, pues buenos días, pero no lo leeremos solo cuando haya preguntas directas para el ponente. Pues muchas gracias, profesor Carbonell, un año más nos congratula tenerte aquí en Toledo y tiene la palabra. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí también es un privilegio nuevamente estar aquí, sobre todo este año, porque este año es un poco especial y es un poco diferente después de estos 2 años tan complicados que hemos tenido por la pandemia. Ya lo dijo Javier Díaz Reborio, en 2020 se tuvo que suspender este curso y el año pasado fue virtual, que no transmite la misma sensación que la presencialidad. Yo estoy seguro que a partir del día de hoy ustedes lo podrán atestiguar y darán fe de ello. Así que para mí es un verdadero privilegio continuar en esta colaboración que ya señalaba Javier con la Universidad de Castilla-La Mancha. Y el tema que voy a exponer es la argumentación jurídica en materia de derechos humanos o de derechos fundamentales. Lo voy a usar como sinónimo en los siguientes minutos y intentaré, por supuesto, ajustarme al tiempo para que luego, siempre en estas sesiones, lo más productivo es el diálogo, es lo más fecundo y siempre esperamos mucho de ustedes. La participación de los alumnos, de las alumnas, es verdaderamente portentosa. Así ha sido en los años pasados y estoy seguro que el día de hoy también lo será. La primera idea que quiero transmitirles es que argumentar es siempre y antes que nada un ejercicio eminentemente comunicativo. Y en este sentido, el impacto de nuestros argumentos sobre las personas a las que se dirigen, lo que los teóricos de la argumentación jurídica llaman el auditorio en un sentido amplio, depende de nuestras capacidades retóricas. Y cuando uso el término retórico, lo quiero usar en el sentido más amplio posible, no en esta acepción un tanto, digamos, crítica o denigrante de la retórica como la manipulación del discurso para lograr adherencia a ciertas ideas o para lograr que las personas actúen de la manera en que nosotros queramos que actúen, sino un poco recuperando la expresión clásica que viene de la Grecia antigua, en donde la retórica era vista como el arte de la persuasión, el arte de la elocuencia. Creo que en esto tenemos bastante que trabajar. Estas capacidades retóricas a su vez requieren de formas efectivas de expresión, tanto por escrito como verbalmente. A su vez, esto requiere contar con un bagaje gramatical, con recursos expresivos suficientes
y con una buena capacidad para hablar en público, lo cual desde luego no es nada sencillo. A veces parece, cuando escuchamos a gente tan preparada como Javier Díaz Reborio, ¿no? Y muchos de los profesores que ustedes escucharán esta semana, que están aquí enfrente y empiezan un gran discurso sin ningún tipo de problema, parece que es muy fácil, pero los psicólogos han advertido que uno de los miedos más extendidos entre la población es cuando una persona tiene que hablar en público, cuando se enfrenta a un auditorio, cuando tiene que exponer, y creo que en esto los abogados, las abogadas tenemos que prepararnos mejor. La tarea, por tanto, no es solamente saber derecho. Muchas veces cuando yo pongo este punto a consideración de alumnos o alumnas, me dicen, bueno, pero yo soy penalista y entonces yo lo que tengo que saber es el Código Penal o el Código de Procedimientos Penales. Da igual si luego no expreso bien mis ideas en una audiencia oral. Yo creo que no, yo creo que ahí nos estamos equivocando. Doy por hecho que hay que saber de lo que establece el ordenamiento jurídico, de los precedentes aplicables al caso concreto, etcétera, pero también hay que saber transmitir ideas. La tarea de alguien que argumenta, si me permiten usar esta figura alegórica, es la tarea de un vendedor de ideas. Lo que estamos haciendo cuando argumentamos es vender una idea. ¿Y qué queremos? Que el auditorio, entendido como el grupo de personas o una persona a la que dirigimos nuestros argumentos, compre esa idea. Y para ello, repito, no es solamente, o no se trata solamente de saber derecho, sino de ser capaces de exponer con claridad y transmitir ideas. Y esto no es algo teórico, no es una postura académica, esto es algo que se nota, y ustedes lo pueden ver en muchísimos videos en YouTube o pueden ir a muchísimas audiencias en cualquier materia y se nota en las audiencias orales. Se nota cuando una persona la ves exponer y te das cuenta que conoce el caso, que ha estudiado muy bien el caso, pero que no tiene recursos gramaticales suficientes para hacer una exposición efectiva, para lograr una persuasión, para lograr un convencimiento. Y creo que esta primera idea siempre es importante tomarla en cuenta cuando hablamos de argumentación jurídica. Desde mi punto de vista, esto desde luego sería materia de opinión y si quieren lo debatimos después, pero en el 95% de los casos la argumentación jurídica en materia de derechos humanos requiere solamente de la aplicación de los métodos clásicos de interpretación jurídica, en el entendido de que interpretar una norma jurídica es un paso previo para poder argumentar con ella. Es decir, la secuencia lógica sería primero interpretamos, luego argumentamos. Los métodos clásicos, como ustedes lo saben, son el método textual o gramatical, el método teleológico, el método sistemático y el método histórico. De estos cuatro, tres fueron ya expuestos por Savigny en esa obra clásica de finales del siglo XIX, que es el sistema del derecho romano actual. Savigny era romanista, era un historiador del derecho, como ustedes saben, y él fue quien mejor, sintetizó tres de estos cuatro métodos. Utilizando estos métodos clásicos, los casos de la argumentación jurídica en materia de derechos humanos se pueden resolver mediante la aplicación de un silogismo deductivo, con lo cual alguien podría pensar que las dificultades no son tan grandes, porque el silogismo deductivo, la matriz aristotélica del silogismo deductivo, que es premisa mayor, premisa menor, conclusión lógico necesaria, la mayor parte de nosotros la aprendimos desde los estudios preuniversitarios, incluso desde los estudios, en México le llamamos preparatoria, bachillerato, en fin, cada país tendrá su propia denominación, pero es algo que ha formado parte de nuestra formación más básica. Sin embargo, incluso trabajando solamente a partir de silogismo deductivo de matriz aristotélica, creo que cabe dar cuenta al menos de tres dificultades importantes a la hora de resolver casos en materia de derechos fundamentales. La primera dificultad que quiero poner a consideración de ustedes esta tarde es la determinación de la norma aplicable, es decir, la configuración de la premisa mayor del silogismo. En este sentido, hay que tomar en cuenta que en los ordenamientos jurídicos modernos se observa, esto lo explicó muy bien Gustavo Zagrebelsky, una pluralidad de las fuentes. En la carrera te dicen, ahí está el código, ahí está la ley, sí, pero luego en la práctica necesitas los reglamentos, necesitas normas técnicas, necesitas regulaciones administrativas, necesitas precedentes interamericanos, necesitas precedentes internos, etcétera, con lo cual el tema del pluralismo de las fuentes adquiere hoy en día una importancia muy señalada. Las vertientes contractualistas en áreas enteras del derecho público, significativamente en el derecho administrativo, fuentes de creación por parte de poderes privados,
ejemplo, regulación de plataformas tecnológicas como Uber, como Globo, todos estos riders, en España le llaman riders, ¿no? Estos que entregan comida en casa, paquetes, etcétera. Con lo cual se vuelve bastante complejo, por eso quería destacarlo con ustedes esta tarde, la configuración de la premisa mayor. Uno, en la carrera, todos hemos escuchado cuando los profesores nos dicen, mire usted, si usted quiere resolver un caso concreto, usted lo primero que tiene que hacer es identificar la norma aplicable. ¡Pum! Parece que es algo mágico, ¿no? Parece que es algo muy sencillo. En la práctica es tremendamente endemoniado y complejo, en primer lugar, por estas cuestiones que acabo de señalar. En segundo lugar, una segunda dificultad importante es la determinación del sentido de las normas. Es decir, estamos en el campo de la hermenéutica, estamos en el campo de la interpretación. Y yo creo que aquí lo que quisiera destacar fundamentalmente es que los métodos clásicos de interpretación tienen muchísimos problemas, de los cuales la formación jurídica básica que adquirimos en la carrera y probablemente en muchos posgrados no da cuenta de ellos. Por ejemplo, nosotros decimos, pues, vamos a empezar intentando resolver un caso concreto a partir de un método textual o gramatical, como si fuera tan sencillo como comprar un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ver la palabra utilizada o los conceptos utilizados por el legislador y con eso advertir una serie de significados que nos permitan resolver el caso concreto. No es cierto. Hay problemas de indeterminación lingüística, hay problemas de vaguedad, hay problemas de abstracción, hay problemas de antinomias lingüísticas en la normatividad, con lo cual el método textual, pues no es verdad. El método teleológico, por ejemplo, la idea que muchas veces usan algunos tribunales constitucionales apelando a el espíritu de la Constitución, el espíritu del constituyente, el espíritu... A ver, esto es un abandono completo y absoluto de cualquier pretensión de cientificidad de la ciencia del conocimiento jurídico. Cuando nosotros argumentamos con base en espíritus, cuando hacemos una argumentación, déjenme llamarla solo para efectos retóricos en esta exposición, espiritista, lo que estamos haciendo es abandonar cualquier pretensión de racionalidad. No es racional decir, bueno, aquí Javier citaba los fantasmas que habitan en eso es diferente, pero cuando en una sentencia un juez, un tribunal dice el espíritu del constituyente, por ejemplo, el espíritu del constituyente del 78, aquí, ¿cuál fue? El de México de 1917, ¿cuál fue? El de los padres fundadores de Filadelfia de 1787, ¿cuál fue ese espíritu? ¿El espíritu de quién? ¿El espíritu de Madison? ¿El espíritu de Jefferson, por ejemplo? La verdad es que el método teleológico presenta enormes problemas. El método histórico, ahora lo acabamos de ver con la famosísima sentencia del Justice Alito en Dobbs versus Jackson, la gran sentencia sobre aborto que seguramente ustedes ya leyeron, donde Alito dice: no hay en la Constitución americana derechos implícitos, nunca los ha habido. Roe versus Wade estuvo equivocada desde el principio. Es una de las frases con las que abre la sentencia de Alito. Si ya la leyeron, lo recordarán. ¿No hay derechos implícitos? Pues el 95% de la teoría constitucional contemporánea se basa en la idea de derechos implícitos. Entonces, la verdad es que en esta segunda dificultad lo que les quiero decir es que a veces parece sencillo cuando nosotros decimos los casos se pueden resolver en una enorme mayoría utilizando los métodos clásicos de interpretación jurídica. Y todos pensamos que como egresamos de la carrera de Derecho, como todos somos abogados o abogadas, conocemos perfectamente y somos capaces de resolver casos concretos con base en estos métodos tradicionales que se supone que son muchísimo más sencillos que otros más elaborados que a continuación mencionaré. No es verdad, no es verdad. Yo creo que en materia de interpretación jurídica todavía tenemos mucho por discutir, mucho por analizar, mucho por comprender y mucho por avanzar. Y creo también que la enseñanza del derecho contemporáneo no está dando cuenta de eso. La tercera dificultad que quiero mencionarles tiene que ver con la acreditación de los hechos del caso. Es decir, la construcción de la premisa menor del silogismo. La premisa menor, acuérdense, la premisa mayor son las normas aplicables al caso concreto, la premisa menor tiene que ver con los hechos del caso concreto, y por tanto aquí entramos en ese universo temático, lo llamaría de esta manera, que es el razonamiento probatorio. La primera cuestión que creo que vale la pena plantear aquí es si el tema del razonamiento probatorio es propiamente constitucional o no.
¿Es un tema que tiene que ver con los derechos humanos o es un tema que tiene que ver con el proceso penal, con el proceso civil, con el proceso administrativo, con el proceso familiar o mercantil, etcétera? O incluso, como se ha hecho de manera un tanto llamativa, esto algún día, ojalá Javier nos invite a una sesión monográfica para discutir esto. En España a mí me llama la atención que los temas de razonamiento probatorio son casi propiedad prácticamente exclusiva de filósofos del derecho. No sé por qué, pero en fin, los filósofos del derecho han encontrado ahí una beta para desarrollar temas de razonamiento probatorio y parece que como que controlan el terreno, como que dominan el terreno, lo cual es muy, muy llamativo. Desde mi punto de vista, el razonamiento probatorio es un tema de relevancia constitucional. ¿Cómo entra en los temas propiamente constitucionales la cuestión del razonamiento probatorio? A través de una concepción sustantiva, diría yo, del debido proceso legal. Esta es la clave y esta es la puerta que nos permite que el razonamiento probatorio entre en la argumentación jurídica en materia de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista no es sostenible ningún tipo de concepto, ningún tipo de visión, así sea minimalista, del debido proceso, cuando en un juicio se admiten pruebas que no son relevantes, idóneas y pertinentes, cuando en un juicio no se anulan las pruebas que se han obtenido con violación de derechos humanos, cuando no se permite un cabal desahogo de las pruebas ofrecidas y previamente admitidas, cuando la valoración probatoria llevada a cabo por la autoridad judicial se aparta de la lógica y de las máximas de la experiencia, cuando se resuelve en oposición a criterios científicos validados por pruebas periciales, que a su vez se sustentan en conocimientos aceptados por las comunidades relevantes de conocimiento, etcétera, etcétera. Es decir, si nosotros queremos realmente tomarnos en serio y queremos respetar el debido proceso, tiene que ser todo esto construido con base en criterios apegados al propio debido proceso en materia de admisión, de desahogo y de valoración probatoria. Y aquí yo les diría que desde mi punto de vista, y esta es una tarea probablemente también importante para países como España o países del entorno europeo continental como Italia, probablemente Francia, pero sin duda alguna para América Latina, creo que en materia de razonamiento probatorio está pendiente la construcción de una teoría, déjenme ponerla así, y aquí apelo a su comprensión y a su imaginación, una teoría intermedia del razonamiento probatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Una teoría intermedia para mí es aquella que no tenga la abstracción y los altos vuelos con que abordan el tema los filósofos del derecho, que por ejemplo en los libros más significativos publicados en España le dedican páginas, capítulos enteros al concepto de verdad, no, mejor dicho, a los conceptos de verdad, cosa que a ningún juzgador interesa, a muy pocos, o casi ningún juzgador interesa, a muy pocos practicantes, ¿no? Lo que en México llamamos litigantes interesa. Lo que se requiere es saber cómo poder acreditar hechos relevantes en un caso concreto. Entonces, la teoría intermedia es una que no tenga este altísimo grado de abstracción, que discute con filósofos y con epistemólogos o con teóricos de la ciencia, pero que tampoco se limite o se atenga a un nivel dogmático elemental como el que se formula con base en una rama del derecho de un ordenamiento jurídico concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco necesitamos una teoría del razonamiento probatorio que sirva para explicar la prueba en el proceso penal en España o la prueba en el proceso laboral en Brasil. Ni esa filosofía del derecho que lleva el razonamiento probatorio a niveles de abstracción que creo que no conectan con la realidad, que no dan cuenta de lo que verdaderamente se discute en la práctica de los tribunales, en la práctica de los despachos de abogados, pero tampoco esos libros, que sin duda son interesantes y que pueden ser muy útiles, que consisten en esto, explicar la prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, la prueba en la Ley de la Jurisdicción Social, no sé qué. Yo creo que hay que conseguir algo suficientemente intermedio. Es decir, se requiere de una teoría que sea suficientemente general y amplia para resultar aplicable a varias ramas del derecho en países con tradiciones jurídicas parecidas, pero en América Latina, Brasil tiene su propia especificidad, pero el resto creo que compartimos un mismo lenguaje y compartimos las bases de conocimiento con los cuales trabajamos en la ciencia jurídica,
pero suficientemente concreta para poder impactar en el quehacer de los abogados y abogadas que se desempeñan en la práctica. No se trata, por tanto, de construcciones académicas útiles para dar cursos o conferencias, sino de una tarea que sirva para elevar la calidad del discurso jurídico práctico en materia de razonamiento probatorio. Y esto que acabo de decir nos permite llegar a una primera conclusión en el sentido de que el razonamiento probatorio debe ser estudiado y es una gran área de oportunidad por el derecho constitucional, por quienes nos dedicamos al derecho constitucional, y debe ser, por supuesto, materia de análisis y control por parte de las jurisdicciones constitucionales a través del control concentrado ahí donde exista, o de cualquier autoridad judicial, pero aplicando perspectiva de derechos humanos a través del llamado control difuso. Para lograrlo, es indispensable, y esta es una minucia que podría parecer muy técnica, muy fina, pero esta es la clave de entrada, porque si no logramos esto, luego todo se desdibuja. Es indispensable concebir que los recursos mediante los cuales se abren las segundas instancias o incluso los procesos de control constitucional deben tener carácter integral, subrayo. Los recursos deben permitir una revisión integral por parte de las segundas instancias o incluso en procesos de control de constitucionalidad. De modo que se revise la actuación de las instancias inferiores desde el punto de vista, desde luego, normativo, no les estoy diciendo nada que no sepan, pero también fáctico. Y esto es importante. Por ejemplo, en México se tuvo que llegar, fíjense este nivel de incomprensión del tema que estoy exponiendo. En México tuvo que llegar un asunto a la Suprema Corte para que declarara inconstitucional un fragmento de una norma del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que en México es el equivalente a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, que decía que en el recurso de apelación solamente el tribunal que conocía y resolvía el recurso de apelación solamente podía encargarse de cuestiones normativas, es decir, de interpretación, pero no fácticas. Y esto lo hizo el legislador mexicano con base en una, desde mi punto de vista, bastante equivocada y premoderna visión del principio de inmediación judicial. ¿Cuál era la explicación? El juez de primera instancia está frente al desahogo probatorio, el de segunda instancia no. ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene mayor capacidad de apreciar las pruebas? El de primera instancia. Déjalo ahí, deja todo el tema del razonamiento probatorio en la primera instancia. ¿Y qué vas a llevar a la segunda instancia? A la segunda instancia vas a llevar los temas normativos. Vas a llevar el debate sobre si el tribunal de primera instancia interpretó bien la norma aplicable, si no la interpretó bien, qué alcance le dio a no sé qué. Pero el tema probatorio déjalo ahí en la primera instancia. Con lo cual, a mí me parece que el legislador mexicano convertía a los jueces penales de primera instancia en sujetos prácticamente soberanos en materia de razonamiento probatorio, inmunes a cualquier poder de revisión por parte de un tribunal de superior jerarquía, lo cual es inadmisible en cualquier Estado constitucional de derecho. Y además porque en esto sí, por ejemplo, esta visión que han aportado algunos filósofos del derecho, el propio profesores de derecho procesal como el profesor Tarufo, recientemente fallecido en Italia, etcétera, lo que hay que apreciar en respeto al principio de inmediación procesal no es el desahogo probatorio como tal o esto que a veces se piensa en materia de desahogo de prueba testimonial. El testigo se puso nervioso, porque, oye, ¿cómo sabes que se puso nervioso? Movía mucho el pie. Cuando estaba declarando, el testigo se notaba que le sudaban las manos, estaba muy nervioso, parpadeaba demasiado rápido. Todos hemos escuchado este tipo de argumentos, ¿no? La lógica de la inmediación es esa, el juez observa esos detalles y entonces dice, ¿qué credibilidad le voy a dar a este testigo? No, esto no, porque resulta que parpadeaba mucho. Bueno, hay gente que parpadea mucho, hay gente que se pone nerviosa cuando está en una sala de audiencias, cuando está frente a un juez con una toga, ¿no? Una cosa ahí solemne, etcétera. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Y en esto, repito, Tarufo y toda su escuela lo han demostrado muy bien. Lo que importa no es valorar al testigo. El testigo no es materia de valoración. Quiero decir la persona del testigo. ¿Cuál es la materia de valoración en el desahogo de la prueba en la valoración, de la prueba testimonial? Es el testimonio. Y eso es muy diferente.
No es lo mismo valorar a la persona, la persona movía el pie, la persona le sudaban las manos, la persona parpadeaba. Bueno, yo he escuchado cosas en cursos como esta, de verdad no lo estoy inventando, hay gente que da cursos explicando cosas como esta, fíjate Javier. Dice, mira, yo he visto cursos capacitando a jueces donde les dicen, tú como juzgador intenta tener lo más enfrente posible al testigo, divide el ángulo de visión del testigo en 4 partes y si el testigo reiteradamente mira al cuadrante inferior derecho, está mintiendo. Así, ¿no? Sí, y entonces te dicen, cuando alguien osa preguntar, alguien del público, ¿no? Dice, oye, pero esto, ¿como de dónde lo sacaste o cuál es el fundamento? Respuesta, lo practica el FBI. Sí, es una técnica, es una cosa verdaderamente enloquecida. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué es importante abrir el razonamiento probatorio a las impugnaciones de segunda instancia o procesos de control constitucional y no dejarlo en la primera instancia? Porque el recurso tiene que ser integral y el tema del razonamiento probatorio es un tema de debido proceso. Y el debido proceso se protege en la primera instancia, pero también en los recursos de apelación, o como se llama en cada país, y desde luego en los procesos de control de constitucionalidad. Ahora, la perspectiva constitucional del razonamiento probatorio nos obliga, desde luego, a analizar estas categorías que ya cité, resumidamente, que son admisibilidad, nulidad, desahogo, valoración e impugnación probatorias. Pero luego viene una tarea todavía más compleja y detallada para quienes nos dedicamos al derecho constitucional, respecto a la cual me parece que ha habido unas ausencias notables de la reflexión en este campo, en esta materia, que es el análisis y la comprensión, repito, en esa lógica intermedia, ¿no? No la lógica de los filósofos del derecho, ni esta cosa de la prueba documental en la ley de enjuiciamiento civil, etcétera, sino una cosa como intermedia, de cada uno de los tipos de prueba individualmente considerados, es decir, una teoría intermedia de la prueba testimonial, de la documental, de la pericial, de la indiciaria, de las pruebas derivadas de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Esa es una gran tarea pendiente en la que el constitucionalismo debe enfocarse para tener relevancia en la realidad cotidiana de los procesos judiciales, en vez de dedicarse exclusivamente, como creo que lo han hecho en los años recientes la mayoría de nuestros colegas, al tema de la validez normativa. Este tema de la validez normativa seguramente seguramente se presenta en no más de un 5% de los casos que llegan a conocimiento de las jurisdicciones constitucionales, o incluso quizá menos, porque siendo realistas, ¿cuántas normas dentro de nuestros amplísimos ordenamientos jurídicos contemporáneos les parece a ustedes que son realmente inválidas? ¿Cuántas normas son inconstitucionales? ¿Cuántas normas son inconvencionales? Yo no creo que lleguen ni al 5%. O sea, es una cosa ahí exquisita, episódica. No es que estructuralmente nuestros ordenamientos sean inconstitucionales, son excepcionalmente inconstitucionales. Y me llama la atención que esta necesidad de resolver, eso sí, puede ser un 5, puede ser un 2%, puede ser un 1%, pongan ustedes el porcentaje que quieran, luego recibe muchísima atención de la teoría constitucional. Es decir, si ustedes revisan cuántos libros hay sobre las técnicas más sofisticadas de argumentación jurídica en materia de derechos humanos, ahora referiré a algunas de ellas, la proporcionalidad, la ponderación, no, bueno, ¿cuántas conferencias se han dado sobre el tema? ¿Cuántos eventos se han organizado? ¿Cuántos seminarios? Muchísimos. Oye, ¿y de interpretación textual? No, ninguno, porque eso es muy sencillo, es muy simple. ¿Y de razonamiento probatorio? No, eso los filósofos, etcétera. Yo creo que tenemos aquí un área de oportunidad. Yo creo que tenemos aquí una gran reflexión pendiente. Y entonces, en este porcentaje menor, ahí sí hacemos uso de estas técnicas más sofisticadas, entre las cuales están destacadamente la proporcionalidad y la ponderación. Mejor dicho, la proporcionalidad para determinar la validez de las normas inferiores cuando las confrontamos con el bloque de regularidad normativa. El concepto de regularidad normativa lo recupero de ese famoso ensayo sobre la justicia constitucional de Kelsen, ¿no? Esta de quién debe ser el guardián de la Constitución, todo este debate con Carl Schmitt. Y en este bloque se inserta el tema clásico de la supremacía constitucional a través de visiones como la pirámide kelseniana o las ideas de las cadenas de validez normativa de Herbert Hart, así como el tema
mucho menos clásico, pero yo creo que hoy ya a estas alturas muy asentado, y seguramente el viernes hará referencia a él con más detalle Eduardo Ferrer MacGregor en su conferencia, de el control de convencionalidad. Esto para temas de, digamos, de validez. Y luego la ponderación para determinar la aplicabilidad de una norma en vez de otra, cuando nos encontramos con casos de conflictos normativos que no se pueden resolver mediante los criterios tradicionales de solución de antinomias, que como ustedes saben son 3, criterio jerárquico, criterio de temporalidad y criterio de especialidad. Cuando no podemos resolver conflictos de normas aplicando cualquiera de los 3 criterios, entonces tenemos que ponderar, sobre todo si el conflicto se presenta en normas que están redactadas en forma de principios, como lo ha explicado muy bien Robert Alexi. O incluso, les pongo un tercer supuesto, hay casos en donde es la propia norma de rango legislativo, no la norma de bloque. Estamos hablando ya de una norma ordinaria, en la cual también el legislador inserta la obligación del intérprete de llevar a cabo una ponderación. Por ejemplo, y aquí que hay algunos integrantes del Poder Judicial Federal mexicano lo tendrán muy presente, en México la ley de amparo, que es el amparo, digamos, es el proceso tradicional de protección de derechos fundamentales en nuestro país. En la ley de amparo se obliga a los jueces de amparo a realizar una ponderación, un análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y el interés social en que subsistan y puedan ser ejecutados los actos de autoridad. Entonces, ya no es una norma del bloque de regularidad, sino que es una norma de rango legislativo la que te dice, o la que le dice, mejor dicho, al juzgador, lleva a cabo un análisis ponderado. Y lo mismo pasa con normas de carácter administrativo. Normas, por ejemplo, en materia de vivienda y desarrollo urbano, donde le dan una serie de elementos a la autoridad administrativa para que pondere. Se puede construir un edificio aquí a la salida de Toledo. Oye, pues habrá que ponderar si en esa zona de Toledo hay suficiente acceso a recursos hídricos, si hay condiciones de movilidad urbana, si hay la posibilidad de llevar transporte público, si es posible contar con un centro educativo cercano, etcétera, etcétera. También en otras materias administrativas pasa lo mismo. Ahora bien, cuando hablamos de proporcionalidad, hablamos de varias cosas. Creo que es un término que tiene diversos significados, entre los cuales al menos se encuentran los siguientes. Por un lado, la proporcionalidad como método de determinación de la validez normativa, que es esto que acabo de explicar, bloque de regularidad normativa versus normas inferiores. Aquí la gran referencia bibliográfica para quienes quieran, y seguramente ya lo conocen porque es muy, muy obvio, para quienes quieran entrar a fondo en este tema, es para mí el mejor libro que se ha escrito sobre proporcionalidad y además probablemente uno de los 3 mejores libros, y sé que estoy diciendo mucho, a lo mejor aquí Javier luego me corrige y me estira las orejas, bien merecido que me lo tengo, pero quizá uno de los 3 mejores libros de derecho constitucional que se han publicado por siempre en España, que es el de Carlos Bernal Pulido, Los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad, que fue su tesis doctoral en Salamanca, la Universidad de Salamanca, que es un gran libro. Y si luego alguien del auditorio tiene ciertas reservas sobre la actuación de Carlos Bernal como magistrado de la Corte Constitucional o incluso como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo conversamos, por supuesto, porque yo estoy hablando del libro solamente, no de lo que luego las personas que escriben libros muy buenos hacen con su carrera judicial, ¿no? En fin, ya saben a qué me refiero. En segundo lugar, la proporcionalidad de las normas penales en relación a bienes jurídicos protegidos o al, entre comillas, monto o cantidad de las penas previstas por el legislador penal. Y aquí tenemos otro universo de discurso, tenemos otra concepción de la proporcionalidad, en donde también creo que hace falta estudiarlo más. Y aquí la otra gran referencia es una tesis doctoral magníficamente escrita, una de las mejores tesis doctorales, creo yo, que se han presentado en la Universidad de Castilla-La Mancha, de Gloria Lopera Mesa, una tesis doctoral dirigida en su momento por Luis Prieto Sanchís, que se llama El
se llama El principio de proporcionalidad y la ley penal, publicada luego por el Centro de Estudios Constitucionales de España. Y luego, al menos en un tercer significado, la proporcionalidad entendida como proporcionalidad de medidas cautelares en procesos penales o administrativos sancionadores, etcétera. Lo que les quiero decir es esto: cuando hablamos de proporcionalidad hablamos de varias cosas, no hablamos de un criterio o de un concepto único o unívoco, etcétera. En conclusión, los estudios argumentativos en materia de derechos humanos deben formar en las actuales y en las futuras generaciones de profesionales del derecho capacidades significativas, al menos en 4 diversos puntos. Primero, comunicación verbal y escrita, con fuertes dosis de lógica y retórica. Segundo, facilidad para identificar la norma aplicable al caso concreto y saber interpretarla a partir de los métodos tradicionales de interpretación. Tercero, conocimiento del razonamiento probatorio, tanto respecto a sus principios generales como sobre cada una de las pruebas en específico. Y cuarto, aplicación de métodos de control de la validez y la aplicabilidad normativas con base en la proporcionalidad y la ponderación, tanto sobre la base de la supremacía constitucional como a partir de la aplicación del control de convencionalidad. Y termino con una idea que voy a dejar apuntada en aras del tiempo y que luego, si hay oportunidad, desarrollamos o conversamos sobre ella. Y es que la argumentación jurídica, digamos, acabo de hacer referencia a cuestiones de técnica de argumentación jurídica, cuestiones de método, que creo que son la inequívoca base que nos sirve de punto de partida para entender el tema que expuse, pero luego hay otra cuestión que daría para otra conferencia, para una intervención quizá incluso mucho más larga, que es la reconfiguración de lo sustantivo en materia de argumentación de derechos fundamentales, es decir, la reconfiguración de los propios derechos fundamentales en la actualidad. Y les pongo 2 ejemplos para terminar. Uno de ellos, un tema que ha sido tratado y estudiado por el profesor Díaz Reborio, que conoce él perfectamente. Nuestro concepto de protección del derecho a la intimidad o del derecho a la vida privada. Como ustedes seguramente saben, si han estudiado el tema, el texto canónico, el texto que abre el debate desde el punto de vista histórico sobre el derecho a la privacidad, es un artículo que publicaron Samuel Warren y Louis Brandeis en la Harvard Law Review en 1897, y el título del artículo ya lo dice prácticamente todo, que es The Right to Privacy. En ese artículo, Warren y Brandeis se quejaban, te acordarás, Javier, de lo que ellos llamaban el chismorreo de las sociedades decimonónicas, en donde la gente hablaba de la vida privada de las otras personas, ¿no? Oye, ¿viste con quién está fulano? ¿Viste con quién sale mengana? En fin, cosas. Y entonces Warren y Brandeis lo que decían es: necesitamos un espacio de libertad para poder desarrollar nuestras vidas, que sea un espacio protegido, digamos, un espacio tutelado jurídicamente frente a la mirada y al interés y al chismorreo de los demás. 1897. Pasa el tiempo, llegamos a nuestras sociedades contemporáneas y ahora de repente, con estos aparatos que tenemos casi todos, las jóvenes generaciones no solamente no buscan proteger su privacidad, sino que abiertamente la exponen. Y entonces, adolescentes a muy tiernas edades utilizan Facebook para hablar de sus pensamientos, para hablar de su vida amorosa, para exhibir su cuerpo, y no estoy haciendo una valoración moral de eso, estoy simplemente describiendo, no estoy diciendo si está bien o está mal. Lo que sí estoy diciendo es que en ese contexto la reflexión de Warren y Brandeis sobre el derecho a la privacidad no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Y el otro ejemplo que les pongo, de nuevo ya para terminar, tiene que ver con cómo explicamos y comprendemos la libertad de trabajo, ¿no? El artículo 5 de la Constitución mexicana, pero también los respectivos artículos de las constituciones latinoamericanas y desde luego de la española del 78, de la portuguesa del 76. La libertad de trabajo fue concebida en buena medida por los avances de las luchas sindicales decimonónicas, por un intento de equiparar fuerzas entre los sectores productivos y los sectores capitalistas de las sociedades industriales emergentes, y hoy no tiene nada que ver con aquella explicación decimonónica. Hoy la libertad de trabajo, piensen en empresas como Uber, por ejemplo, que tiene su domicilio social para las operaciones en Europa, en Irlanda, porque paga menos impuestos a la renta, o piensen en
todos los sectores industriales que son transnacionales. ¿Qué significa hoy la libertad de trabajo? Por ejemplo, en México la Suprema Corte ha tenido que discutir en al menos 2 asuntos que yo tenga identificados esta pregunta. Fíjense bien, y esta pregunta es aplicable a todos nuestros países de América Latina. Fíjense bien en esta pregunta. ¿Uber qué es? Uber es una empresa que implica una plataforma tecnológica, es una empresa que suministra una aplicación tecnológica que pone en contacto a personas que quieren llegar a ciertos lugares con personas dispuestas a prestar un vehículo para llegar a esos lugares. O Uber es una empresa de transporte de pasajeros. ¿Qué es Uber? La verdad es que un tribunal constitucional puede resolver A o puede resolver B, y resolviendo A o resolviendo B estar en el mismo punto de incertidumbre. En México, ¿por qué la pregunta fue relevante? Porque si fuera Uber una empresa de plataforma tecnológica, se sujeta a una regulación federal única, que expide el Parlamento Nacional, digamos el Congreso de los Diputados, el equivalente al Congreso de los Diputados en España, y esa regulación se aplica para todo el país. En cambio, si la respuesta que dan los tribunales, como lo dio nuestra Suprema Corte en México, es que Uber es una empresa de transporte de pasajeros, entonces la regulación no es federal, es local. Con lo cual caes en manos, en México, que son 32, así como en España son autonomías, ¿no? ¿Cuántas autonomías son? 17. 17 autonomías en España. Comunidades autónomas, lo que se llama comunidades autónomas, los Länder alemanes, vaya. En México son 32 entidades federativas, tienes 32 regulaciones diferentes para Uber, y entonces en unos estados está prohibido, en otros los coches deben de tener 5 años de antigüedad, en otros pueden tener 10, en otros pagan un impuesto adicional del 2% para mejoramiento de la flotilla de taxis. Cada regulación es totalmente diferente. ¿Cómo entendemos la libertad de trabajo? ¿Cómo entendemos la libertad de trabajo sobre el debate que hubo este mismo año o el año pasado en España sobre si los famosos riders, los de Globo y todos los de Uber Eats, etcétera, son trabajadores autónomos o no? ¿Son autónomos los riders? ¿Están ejerciendo una especie de microempresariado o son verdaderos empleados de estas empresas transnacionales que tienen sedes corporativas en el extranjero? Yo creo que ese tema lo dejo apuntado por si Javier luego quiere invitarnos a otro debate, a otra cuestión, o si surge ahora mismo lo podemos conversar, pero se trata de una reconfiguración sustantiva. Desde mi punto de vista, estas reconfiguraciones sustantivas, con estos 2 ejemplos y muchísimos más que podremos poner, van a terminar más pronto que tarde transformando también la argumentación jurídica. Lo técnico, lo metodológico, lo adjetivo depende, lo ha dicho muchas veces algún autor tan significativo como Luigi Ferrajoli en materia de derecho penal, depende de lo sustantivo. Lo sustantivo está cambiando, y está cambiando a gran velocidad, y nos tenemos que dar cuenta de ese cambio, no podemos seguir ignorándolo. La verdad es que hay muchísimas cosas novedosas en materia de derechos fundamentales. Gracias por su atención. Pues muchas gracias. Yo creo que hay bastantes temas para debate. Bueno, vamos a empezar por alguna persona que ya ha levantado la mano de los cursantes online, en este caso Rosita, de Costa Rica, que le puede plantear preguntas al ponente. No sé si hay personas también, porque en este momento no tengo esa información, si queda alguien en el aula 1.5, para que en su caso pudieran también formular preguntas. ¿Quién está en el aula 1.5 de la organización? Bueno, mientras tanto le damos la palabra a Rosita y ahora me contestáis, por favor. Muchas gracias. Profesor, bueno, es un tema esencial, ese que usted ha tratado y que da para mucho, como dice usted. Le quería preguntar qué piensa usted en la formación de los jueces. Hay que hablar un poquito más alto, no obstante vamos a subir aquí lo que podamos. Ah, sí. Perdón, le quería preguntar, bueno, ese tema que ha tratado usted es esencial, es fundamental. Le quería preguntar qué piensa usted de incluir en la formación de los jueces. Yo creo que se oye como un eco. Sí. Sí.
en la formación de los jueces incluir el tema de formación en comunicación efectiva, los sesgos, porque usted hablaba, ¿no? Y es cierto, ¿no? Se tiene que analizar el testimonio y no el testigo, pero los que analizan son personas, son seres humanos, sujetos a sesgos, ven las cosas desde sus lentes como cualquier persona. El tema de la percepción, usted refería a cuando se habla, bueno, es que el testigo se puso nervioso, ¿verdad? Hay una obra que escribió Joe Navarro, exagente del FBI, sobre la importancia del análisis del lenguaje no verbal a la hora de la interpretación de declaraciones y testimonios. Hay un libro que publicó en español, una editorial española de Mazzoni, Giuliana Mazzoni, una psicóloga italiana, que se llama ¿Se puede creer a un testigo? Sí. Ella dice, lo escribí para abogados por la importancia que tiene que los jueces y los abogados litigantes conozcan cómo funciona el cerebro, cómo nos funcionan los sesgos y cómo interpretar adecuadamente la prueba, ¿no? Entonces le quería preguntar ¿qué lugar le pone usted en esa lógica intermedia que usted muy bien ha expuesto, la formación de los jueces en estos temas? Sí. Sí, puedes contestar. Sí, muchas gracias. Un saludo hasta Costa Rica y perdón por no haberlo hecho antes. Un saludo a quienes son cursantes de este importante evento académico de manera remota. No me dirigí a ellos, les pido una disculpa, pero un saludo muy, muy cordial a quienes nos siguen por internet y desde luego a Costa Rica. Gracias, Rosita, por esto. Mire, desde luego, ahí hay mucho por aprender. Esto también me parece que es un tema muy importante desde el punto de vista de la práctica y tendríamos que ponerle mucho más atención. La American Bar Association, que como ustedes saben es el colegio de abogados más importante, yo diría desde Estados Unidos desde luego, pero incluso a nivel mundial probablemente, y tiene un poder de influencia muy, muy importante. Hace unos años publicó un libro, lo pueden conseguir en Amazon, se los recomiendo vivamente, que se llama Psychology for Lawyers, Psicología para Abogados, y trata precisamente de esto que usted plantea. El libro de Giuliana Mazzoni, que lo publicó en la editorial Trota aquí en España, y han publicado otros, han publicado 3 o 4 en Trota sobre el mismo tema, tiene que ver con prueba testimonial, pero lo de la ABA, lo de la American Bar Association, es más amplio, porque tiene que ver con el impacto de cuestiones psicológicas en el desempeño de los abogados. ¿Por qué? Porque lo que decía Rosita es muy cierto, no sé si lo alcanzaron a escuchar, ¿verdad? Los seres humanos, todos los seres humanos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, estamos sujetos a sesgos, estamos sujetos a prejuicios. Claro, yo sé que si hay gente que, como sé que la hay aquí en esta aula, que ejercen la función judicial, dirá, no, yo soy completamente imparcial, yo sesgos no tengo ni uno. No, a ver. Hay un psicólogo que hace 20 años ganó el premio Nobel, no me lo van a creer, pero de verdad, está en internet, de economía. Oye, un psicólogo ganó el premio Nobel. Sí, un psicólogo ganó el premio Nobel de economía, Daniel Kahneman, que tiene un libro, tiene muchísima obra escrita, muchísimos artículos, pero tiene un libro que es como el más de difusión, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que enuncia todas estas, las heurísticas famosas, los famosos sesgos. Y todos estamos sujetos a sesgos. O si quieren ver algo más reciente, lo de esto de pensar rápido, pensar despacio ya tiene unos años, pues si quieren ver algo mucho más reciente, con un primer capítulo dedicado precisamente a función judicial, vean este libro publicado por Debate, aquí en España y en América Latina también, porque es de... Debate es una editorial de Random House Mondadori, con lo cual llega a toda nuestra América Latina, que se llama Ruido, precisamente de Kahneman y de ese gran constitucionalista americano ahora en la Universidad de Harvard, que es Cass Sunstein. Y Ruido implica precisamente que los seres humanos no somos capaces de advertir de manera fidedigna qué es lo que está sucediendo en nuestra realidad. Por ejemplo, en el caso que ponía usted, Rosita, el juzgador está escuchando al testigo y se pregunta internamente, ¿no? El juzgador tiene la duda legítima de si el testigo está mintiendo o no. La respuesta que pueda ofrecer el juzgador a esa pregunta, ¿puede estar sesgada? Sin duda alguna.
Sin duda alguna, puede estar sesgada por la forma de hablar del testigo, por la forma de vestir del testigo, por la forma de sentarse el testigo. Es más, puede estar sesgada. Hay un estudio que demuestra que el sesgo en la apreciación del desahogo de prueba testimonial por parte de un juzgador o de una juzgadora puede variar dependiendo de la hora del día. Y entonces, por ejemplo, hay un estudio que llevaron a cabo en Estados Unidos que demuestra que los jueces en materia penal van endureciendo, cuando dictan sentencias, van endureciendo las penas conforme se acerca la hora de comer. Oye, pero ¿cómo va a ser posible que si te toca que te dicte sentencia a las 8 de la mañana, te toquen 5 años menos que si te dicta sentencia a las 2:30? ¿Sí? ¿Sí? Por eso también muchos estudios de psicología, yo sé que no es el tema y no viene al caso, pero acéptenme esto solo para demostrar sesgos. Muchos estudios de psicología demuestran, para aquellos que estén casados o casadas, o que vivan en pareja, etcétera, que no discutan con su pareja temas sensibles, por ejemplo, temas de dinero, financiero, ya llegó la tarjeta de crédito, etcétera, antes de comer. No discutan antes de comer. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, cuando tenemos hambre, nos ponemos un poco más irritables. ¿Vas a discutir un tema sensible? No lo discutas 5 minutos antes de comer. Come, tranquilamente. Te tomas el postre, te tomas el café, te lo piensas, y después después discutamos lo que hay que discutir. ¿Somos sujetos a sesgos, sí o no? Sí. Ahora, pregunta Rosita, esto tendría que tener, digamos, una consecuencia en términos de la formación de nuestros juzgadores. Inequívocamente sí, pero agrego, esto debería formar parte de los currículums universitarios de quienes estudiamos derecho. Yo creo que el derecho, dado que la materia prima del estudio jurídico es el ser humano, debería dar cuenta del enorme impacto de la psicología. Por ejemplo, esto está 1000 veces demostrado, el enorme impacto de la psicología cuando tú como abogado estás en un proceso de negociación, cosa que nunca nos enseñan. Nunca nos lo enseñan en la facultad. Hay un término clásico en todos los libros de negociación, se explica, que se llama el efecto ancla. Y es una cuestión psicológica. Javier Díaz Reborio me dice, oye, te quiero comprar tu teléfono móvil. ¿En cuánto me vendes tu teléfono móvil? Yo le digo, mi teléfono móvil, 5,000 euros. Javier, 5,000 euros usado y todo. Si aquí en la esquina nuevo cuesta 1,200, ¿no? 5,000 euros. Empezamos a negociar. Nos llevamos todo este curso, 2 semanas negociando, y al final Javier logra que yo le venda este teléfono en 800 euros. ¿Cuál es la reacción de Javier cuando dice, no, ya lo logré? Mira, me lo dejó en 800, pedía 5,000, verdaderamente, no sabe de qué está hablando, pedía 5,000, pero gracias a mi capacidad de negociador, porque es un gran profesor de Derecho Social, lo logré bajar a 800, entonces sale eufórico, sale triunfante de la negociación. ¿Le fue bien o no en la negociación? Mira, espera, nuevo cuesta 1,200, usado, no sé cuánto, en fin, ya está, hasta está sucio, en fin, 800, no fue una gran negociación, le fue medio. ¿Por qué él siente que fue una gran negociación para él? ¿Por qué siente que triunfó? Porque yo sembré en él el efecto ancla. ¿Cuál fue el efecto ancla? 5,000 euros como punto de partida. Es puramente psicológico. Afecta el trabajo, la calidad, la capacidad de respuesta de un abogado o una abogada, sin duda alguna. ¿Nos lo deberían de enseñar en la carrera? Yo creo que sí. Y si no, en el posgrado, por lo menos. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. El libro. Pues mira, ahí está. Ahí está. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene, Rosita, el Psychology for Lawyers, de la ABA. Bien. Esta edición ya se consigue en Amazon. Solo en Amazon se consigue. Gracias. Vamos a dar la palabra a Andrés Felipe Cano Sterling. Muchas gracias. Siempre es un gusto escuchar el exquisito discurso del doctor Carbonell. Y quisiera en este momento preguntarle su opinión sobre una situación que se ha venido presentando en Colombia en el último tiempo, y yo diría que desde que entró a operar la Corte Constitucional, que inicia funciones en 1992. El desprestigio de otras entidades, de diversas instituciones, de ramas como la legislativa, ha llevado a que todo el peso de la institucionalidad recaiga en los jueces. Lo que pasa es que eso ha generado en otra dificultad, porque
el mismo prestigio de la rama judicial de alguna manera se ha ido perdiendo. Han ocurrido una serie de acontecimientos como el cártel de la toga y otros hechos de corrupción en la rama judicial. Y además, lo cierto es que la Corte Constitucional pues ha cambiado y viene cambiando frecuentemente sus precedentes, y pues más o menos hemos tenido 4 cortes. Una de gran prestigio fue la de los años 90, pero hoy tenemos una Corte Constitucional totalmente distinta, y aún así a veces se piensa que si una decisión va a llegar al Tribunal Constitucional y de ahí va a surgir una aparente solución a un problema, pues este va a ser bueno, va a ser garantista, garante de los derechos, y si lo toma otro órgano como el Tribunal de Casación, de pronto no. Entonces, eso sería más bien un problema de cultura jurídica, o la dificultad estaría sobre todo en la formulación normativa frente a las competencias que se le pueden asignar a un Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Gracias, sí, adelante. Gracias, gracias Andrés Felipe. Bueno, yo creo que este es un tema que también seguramente meritaría una reflexión mucho más detenida, pero en aras del tiempo les contestaría lo siguiente. Yo creo que en toda América Latina estamos sufriendo un gravísimo desprestigio de la política. Estamos ante un abismo que separa a la ciudadanía de sus representantes políticos. Me parece que la representación política es un tema que ha quedado más en el orden de lo teórico que en la práctica. En México yo de repente le pregunto a estudiantes de posgrado en Derecho, además, que si saben quién es su diputado, por ejemplo. ¿Cómo se llama su diputado? El diputado de su distrito. Y un gran porcentaje me dicen, no tengo ni idea. Y es gente con posgrado. O sea, imagínense a nivel de población abierta. Yo creo que en esto el diagnóstico que nos comparte Andrés Felipe es totalmente cierto. Y también entiendo, para quienes vienen de Colombia, que la Corte Constitucional colombiana probablemente no esté pasando por su mejor época, probablemente no esté en sus años más gloriosos, porque tuvo grandes magistrados. Siempre recuerdo, y nos puede gustar o no su orientación y su ideología, pero creo que contribuyó mucho al debate en materia de derechos humanos, Carlos Gaviria. ¿Se acuerdan del magistrado Gaviria? Otros magistrados, Eduardo Cifuentes en otro registro, en otra lógica, en fin. Hubo, ¿cómo se llamaba este que fue presidente también? Bueno, en fin, gente brillantísima en esa corte de los años 90 y probablemente ahora no esté en su mejor época. Y también creo que nos tenemos que dar cuenta, no es tanto qué competencias le damos a un tribunal constitucional o qué competencias le quitamos, o si el tribunal abandona precedentes anteriores o no. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta y responsabilizarnos cívicamente, ciudadanamente, de que en los asuntos de justicia incide inequívocamente la política. Y esto, para no centrarlo en la explicación o en el ejemplo de algún país nuestro, de América Latina, lo ilustraré con el caso americano. Como ustedes saben, entre 1953 y 1969, la Corte Suprema de Estados Unidos fue presidida por el Chief Justice Earl Warren. Fue la época más garantista, la época más liberal, digamos, de los derechos, donde se afirmaron los grandes precedentes, desde Brown versus Board of Education of Topeka, Miranda versus Arizona, Griswold versus Connecticut, etcétera. Loving versus Virginia, sobre igualdad racial para efectos del matrimonio. Y luego vino una reconversión, en donde desde la campaña electoral en 1968 del entonces candidato Richard Nixon, luego efectivamente ganador en esa elección y reelecto 4 años después, Nixon dijo: yo tengo la responsabilidad, si llego a ser presidente de los Estados Unidos, de desmontar toda la jurisprudencia de la Corte Warren. Y no lo logró de inmediato, porque vino en 1973 una sentencia emblemática, Roe versus Wade, en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en materia de interrupción legal del embarazo, que fue, por cierto, construida por un juez nombrado por Nixon, Harry Blackmun. Harry Blackmun, quien redactó físicamente Roe versus Wade, fue propuesto por un presidente republicano que llegó a la presidencia de los Estados Unidos con la expresa decisión de tumbar todos los precedentes de la Corte Liberal. Bueno, se sostuvo. Llegaron los casos de los años 90 en materia de aborto, se sostuvo. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Que los conservadores siguieron apostando a los cambios judiciales, siguieron apostando al cambio generacional. Nombraron en 2005
al Chief Justice Roberts, actualmente en el ejercicio del cargo, jovencísimo en ese entonces, claro, ahora ya han pasado 17 años, pues sigue estando joven Roberts, y viene la presidencia de Donald Trump. Para mala suerte del ala liberal de la Corte de Estados Unidos, se muere en el ejercicio del cargo Ruth Bader Ginsburg. Y entonces logra meter a 3 Trump, ya estaba Justice Alito, y pues logran la mayoría para revertir esto. ¿De qué es efecto? Decía Andrés Felipe. ¿Es efecto de una configuración competencial de los tribunales? ¿Es efecto de que los tribunales abandonan sin justificación suficiente los precedentes? Yo creo que no. Yo creo que es efecto de la política sobre el derecho. ¿La política incide sobre la calidad de decisiones jurídicas que toman nuestros tribunales? Yo creo que sí. Colombia, por supuesto. No puedo dar más detalles, pero probablemente incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. La Corte Interamericana ha tenido grandes jueces. No estoy seguro que ahora estén en el mismo... No estoy seguro, lo digo con todo respeto. No estoy seguro, cada quien que lo valore, pero esto va teniendo una incidencia. Ha habido, esto sí lo puedo decir con toda firmeza, ha habido un ataque deliberado de nuestros países contra la OEA, ha habido un ataque contra el sistema interamericano de derechos humanos, encabezado por Brasil, por cierto, pero secundado por todos los estados paria de nuestra región, que son, bueno, en fin, Venezuela, en fin, Nicaragua ahora con una dictadura prácticamente, etcétera. Y esto repercute en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí. Y pegarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a repercutir en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el tiempo, evidentemente sí. Entonces, creo que necesitamos un involucramiento cívico, un involucramiento, por ejemplo, con esto termino, pero vean nada más, un proceso, los últimos no, pero normalmente los procesos de ratificación para ocupar cargos que son vitalicios para la Suprema Corte de Estados Unidos llevaban entre 3 y 9 meses. 3 y 9 meses con comparecencias semanales o quincenales donde los candidatos tenían que exponer su filosofía judicial, someterse a un verdadero escrutinio, presentar sus declaraciones de impuestos, su situación patrimonial, demostrar que no tenían, como decimos en México, cola que les pisen, que tenían un currículum profesional y de vida totalmente limpio, y eso aseguraba un mínimo de calidad, porque incluso los jueces conservadores, con los cuales algunos de nosotros no estábamos de acuerdo, tenían un nivel argumentativo impresionante. Cito a William Rehnquist, por ejemplo, el Chief Justice Rehnquist. Bueno, no estabas de acuerdo con él, pero era impresionante el nivel de Rehnquist. O sea, era un Scalia, por ejemplo. Bueno, yo prácticamente en nada puedo estar de acuerdo con el Justice Scalia, pero el nivel argumentativo de Scalia era impresionante. Entonces, yo creo que nos tenemos que cuidar de eso. Yo creo que tenemos que procurar, en un ejercicio de compromiso cívico, de compromiso ciudadano, que lleguen los mejores, no los mejor conectados. No los que tengan apoyo porque han medrado de la política, cosa que en España a lo mejor también algo ha pasado, ¿no? Con su tribunal constitucional. Pero asegurémonos de esta calidad y eso creo que es la reflexión importante, más que si temas de cambio de precedentes o de configuración competencial. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver aquí en el aula, levantamos la mano directamente. Entonces ahora ya sí creo que agrupamos, si te parece, Miguel. Sí, voy a ser más breve. Escucharlas, bueno, sobre todo en lugar de ir contestando uno por uno, agrupamos y contestas luego en bloque. ¿Me levanta la mano otra vez, por favor? Muy bien, pues entonces Adriana va dando el orden. ¿Ves? En esto Teams es mejor, porque deja absolutamente registrado quién levantó la manita en cada momento. Bien, se pueden presentar, decir nombre y nacionalidad, o que tampoco en Teams vemos nombre y apellidos, pero aquí no, y se presentan brevemente y formulan la pregunta con un ruego de brevedad. Hable un poquito más alto también para que puedan escuchar los que nos siguen por Teams. Entonces tienen que hablar un poco más alto porque la sala hay micrófono de ambiente, pero... Buenas tardes, soy Rafael Quesada. Mi pregunta es un poco encaminada a lo que dijo la compañera Rosita. ¿Cómo conciliar este enunciado de no importa tanto valorar la persona, sino el testimonio, con esta vivencia que tenemos en Latinoamérica del principio de inmediación?
en donde pues se inculca mucho que la persona juzgadora está frente a las personas, testigos, los que van a una confesional, los está viendo cara a cara, sabe cuando están queriendo preguntarle a su abogado qué caras hacen, dónde se los, malamente dicho, dónde se los quiebran para poder sacar la verdad de los hechos. Entonces, ¿cómo conciliar este enunciado con ese principio de inmediación para no quebrantar estas cuestiones de la interpretación probatoria? Sí, con mucho gusto. Gracias. A ver, en segundo lugar. Buenas tardes. William Encarnación, estamos claros en el aspecto de la argumentación que tanto para los abogados como para los jueces pues es necesario. En cuanto a los abogados, pues si no hacen una buena argumentación en sus escritos, o sea, de forma oral, a través del principio de contradicción, pues no vas a convencer al juez para que te pueda hacer una buena tutela de derecho. Y en cuanto al juez, pues claro está que si no hace una buena motivación en su sentencia en cuanto a las premisas, premisa mayor, premisa menor, pues no va a poder mantener, tiene que mantener ese hilo conductor entre las premisas para poder justificar un dispositivo de su sentencia. Ahora bien, lo que me preocupa es el asunto de algunas sentencias, principalmente en mi país. Las sentencias son muy largas, las hacemos y entiendo que a veces hasta la idea, ese argumento se puede perder. Está claro, el criterio que tengo es que el lector de la sentencia, cuando ella le llega, lo primero que va es al dispositivo para ver si me favoreció. Si me favoreció, pues adiós, bye con la argumentación, no me interesa, lo que me interesa es si me favoreció. Ahora, si no me favoreció, ahí viene el trabajo. Voy a ver la argumentación que dio el juez para ver por qué no me tuteló el derecho que le estoy solicitando. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo usted, cuál es la idea que usted da para que estas sentencias sean de forma que sean entendibles al usuario, que no sean estas sentencias tan monótonas, ¿verdad? Que a veces se pierden las ideas al final? No sé si me doy a entender. O sea, me refiero a la estructuración de la sentencia, cómo debe de ser para que llegue, el usuario la pueda entender fácil. Sí, acumulamos. Buenas tardes, Agaste de México. Doctor, ahorita que mencionaba usted lo correcto y lo ético, se me vino la siguiente pregunta a la mente. ¿Hasta qué punto considera usted la falacia como una herramienta válida para la argumentación jurídica? Gracias. Jesús Mendoza de México. Ahorita que comentaba que el razonamiento probatorio, creo que sin duda alguna, como lo señala Oli, es un derecho humano implícito en el debido proceso como un derecho humano más amplio. Mi pregunta sería, ayer leyendo a Alberto Sánchez, dice que cuando el derecho humano se constitucionaliza se vuelve un derecho fundamental. ¿Qué tanto estoy en lo correcto en un trabajo que estoy realizando para la Universidad de Girona como alumno en la necesidad de que en México, en la materia civil y penal, se constitucionalice ese tema del razonamiento probatorio, que le empiece el derecho constitucional a tomar importancia para que empiece a haber más especialización? Pues no sé si usted, como seguidor de los criterios judiciales que emanan de la primera sala, actualmente solo vemos eso en materia penal, y considero yo como civilista o mercantilista o especialista en el derecho familiar que no se ha legislado constitucionalmente o constitucionalizado este derecho tan importante, y por lo tanto la pregunta es, ¿se requiere
o existe la necesidad de que este derecho esté constitucionalizado en nuestro país y se requiere que exista especialización. Y por último, si alcanza el tiempo, aunque sé que es una pregunta muy sencilla, nos dijo usted hablar en sinónimo de derecho humano y derecho fundamental, aunque quizá va a ser algo muy sencillo para muchos. Quisiera ver cuál es su pensamiento en esa pregunta. Gracias. Gracias. Maestro Carbonell, servidor de la Ciudad de México. Una pregunta concreta: ¿qué tan determinante es la argumentación jurídica para inducir al juzgador para la aplicación de la ponderación como método de interpretación jurídica? Gracias. Buenas tardes con todas. ¿Cuántos quedan, Adriana? 1, 2, 3 está bien. Sí. Bueno, pero ya no levanten más porque, claro, si según vamos preguntando más hay cada vez más manos, entonces no acabamos nunca y vamos a procurar mantenernos en los tiempos. Sí, estamos como en unos 10 minutos, que pueden ser 5 minutos más o menos. Correcto. Entonces, 3 intervenciones, lo tienes todo anotado, ¿no? Todo, porque vas todo. a acumular ahí una buena pila de preguntas. Adelante. Allá. Un poquito más alto, un segundo. ¿En sus casas los que están conectados escuchan las preguntas? Regular. Hablen un poquito más alto o se pueden incluso acercar porque el micrófono de ambiente viene de acá, ¿no? Entonces los de... si hablan alto yo creo que les van a escuchar en casa bien. Si no, luego también en la respuesta puedes repetir un poco lo que cada uno te preguntaba, ¿no? Así con todos. Percy Ramírez desde Perú. Estamos hablando acerca de la argumentación jurídica como derechos humanos. El dinamismo de esta argumentación jurídica debería contraponerse con el derecho fundamental a la tutela procesal efectiva y el debido proceso, es decir, quitarle protagonismos a estos derechos constitucionalizados. Muchísimas gracias. Gracias. Nos alegra conocerle, Percy, que lleva 2 semanas interviniendo, pero no le habíamos visto personalmente. Buenas tardes a todos y todas. Lidia Cortés desde Colombia. Voy a unir 2 aspectos que el argumento tocó en la sustentación y yo incorporo uno nuevo. Primero, el que un abogado que no se va a argumentar difícilmente tendrá éxito, ¿cierto? Y segundo, que no importa la jurisdicción, esa es una competencia, habilidad o capacidad que todos los abogados deben tener. En este mundo global, pasada la pandemia, nosotros, por lo menos en Colombia, tenemos varias jurisdicciones cuyas actuaciones incorporan la tecnología y las actuaciones se están haciendo en pantalla. Salvo la penal, las demás, un número muy alto, entonces uno tiene que sustentar recursos y adaptaciones. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es la estrategia que tenemos que seguir empleando los abogados para que la tecnología no nos quite la capacidad de convencer al juez cuando es una pantalla de la que estamos hablando y cuando de pronto nuestras facultades histrónicas, silencios y altibajos en voz que pueden ser muy eficientes en un discurso, en una presentación de una teoría del caso, por el estilo, pues bueno, van a resultar poco flexibles. Gracias. Sí, buenas tardes a todas y todos. Benito Sotelo de México. Una pregunta concreta respecto a uno de los retos de la argumentación jurídica, justamente la determinación del sentido de la norma. Usted la puntualizó y nos ponía como ejemplos el invocar el espíritu de la norma cuando se declara o no constitucional o no una norma. Pero hoy vamos más allá de eso. Tenemos retos tecnológicos, nuevos hechos que se convierten en realidades jurídicas donde no hay antecedente muchas veces ni teórico. ¿Cuál tendría que ser ahí el rol o el papel de los técnicos tecnológicos o especialistas en estos nuevos temas que han venido a retarnos como intérpretes de la norma? Gracias. Gracias. Ya estaría, ¿verdad? Pues adelante, profesor Carbonell. Con mucho gusto, profesor Díaz Reborio, y desde luego agradezco a todas y todos por estas interesantes preguntas. Rafael, la primera. Yo creo que, por ejemplo, si quisiéramos
sintetizar, y sé que me estoy arriesgando mucho, lo digo, y sobre todo que hay gente aquí formada en Girona, lo digo con toda precaución y con mucho respeto, pero si quisiéramos sintetizar todo el esfuerzo que han hecho los discípulos de Tarufo con base en Girona y todo lo que ha habido de desarrollo tanto bibliográfico como de seminarios, el máster, en fin, una gran tarea académica de construcción discursiva con base en esas premisas de escuela, lo que se llama en España la escuela Tarufo. Si quisiéramos sintetizarlo en una sola idea, y sé que me estoy arriesgando mucho, cuidado con esto, sería el paradigma racional de la prueba. Lo sintetizaría así, el paradigma racional. Y esto me sirve para contestar tu pregunta. Fíjate, cuando nosotros decimos, en el respeto a la concepción tradicional del principio de inmediación, nosotros decimos, el juzgador está frente al testigo, y entonces el juzgador se percata de cuando el testigo contesta de manera nerviosa, cuando el testigo duda, cuando el testigo decía, tal vez fue Rosita, ¿no? O alguien por aquí, decía el tema del lenguaje corporal, ¿no? El tema de los movimientos, etcétera. Y aquí la pregunta, Rafael, que nos tenemos que hacer con mucha sinceridad y contra la cual ha luchado en estos 20 años la Escuela de Girona es, ¿las conclusiones a las que llega el juzgador con base en todo eso son racionales? En otras palabras, ¿el juzgador es psicólogo? ¿Es un experto en psicología? ¿Es un experto en comportamiento humano? ¿O las deducciones y conclusiones a las que llega mediante la observancia del principio de inmediación son más bien productos intuitivos y por tanto irracionales, no sujetos a comprobación racional y tampoco tengan un apoyo científico? No sé si me estoy explicando. Entonces, yo creo que en ese sentido, a mí me parece que el principio de inmediación tiene que ser totalmente reconcebido y no pensar que el juez está preparado para leer con fundamento el lenguaje corporal de una persona. Mira, los que damos clase lo sabemos muy bien, porque ustedes a lo mejor no se ven a ustedes mismos, pero nosotros los estamos viendo. Javier y yo estamos viendo a ¿cuántas personas? A 70 personas. Y el lenguaje corporal de cada uno de ustedes es diferente. Yo a lo mejor podría interpretar que este señor que tiene las manos puestas así está completamente en contra de lo que estoy diciendo, que piensa que soy un farsante, que vine aquí a improvisar, etcétera. Y a lo mejor el señor que está ahí rascándose el mentón, podría yo pensar que está embebido de conocimiento jurídico y que esta conversación ha sido de lo más productiva. ¿Me puedo equivocar, sí o no? Totalmente. A lo mejor este señor está contento y fascinado, escucha, está así, ¿no? Y el otro está aburrido diciendo a qué hora termina este sujeto de hablar. ¿Estoy preparado para eso? ¿Estoy preparado? Yo creo que no. En cambio, yo creo que si un juzgador examina, como cualquiera de nosotros lo puede hacer, un testimonio, no al testigo, cuando examina un testimonio puede ubicar ese testimonio, es decir, lo que dijo el testigo, dentro de un conglomerado o de un conjunto de materiales probatorios desahogados en el proceso. Y de repente tú como juez te preguntas, oye, este testimonio, el testimonio, no el testigo, no la personalidad del testigo, no si el testigo movía el pie, si el testigo parpadea, no, el testimonio, ¿encaja con alguna posible deducción de prueba indiciaria? ¿Es compatible con el sentido de una prueba pericial desahogada en el proceso, etcétera? Esa pregunta sí se puede hacer. Y esa pregunta, creo, bajo el modelo del paradigma racional de la prueba de Girona, me parece que puede ser bien contestada. Y esa es la tarea. Esa es la tarea. Y eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que en ese sentido, por eso, contestando la pregunta de Rosita, decía yo, metámonos un poco al tema, por ejemplo, en materia testimonial, que es muy importante en materia laboral o incluso penal, etcétera, el testimonio, ¿no? En materia mercantil, por ejemplo, es más la documental, pero en todas estas materias donde, en derecho de familia, por ejemplo, donde el testimonio sigue teniendo un gran peso en América Latina, metámonos a psicología del testimonio.
Decía Rosita, Juliana Mazzoni, yo les recomiendo Margarita Dijes, por ejemplo, una psicóloga forense de la Universidad Autónoma de Madrid que trabaja temas de psicología de testimonio en tribunales aquí en España. Hay bastante, hay muchísimo. Entonces yo creo que esa sería mi respuesta y creo que tenemos que cambiar un poco ese paradigma. William, mire, este planteamiento de William es muy bueno porque yo coincido con usted y lo he dicho, los colegas aquí de México lo saben, a lo mejor me han escuchado alguna vez. Las sentencias en América Latina y particularmente en México son larguísimas, excesivamente largas. Y cuando en foros con juzgadores hago este tipo de afirmaciones, dicen no es que sean muy largas, es que estudiamos y analizamos temas muy importantes. Sí, ¿no? ¿De verdad? Sí, dicen eso. A ver, muy importantes, perfecto, déjenme les hago un comparativo. ¿Saben cuántas páginas tuvo Marbury versus Madison? 23 de febrero de 1803. 13. Y cambió la historia del constitucionalismo. Eso es importante. Eso es importante. ¿Se pueden hacer sentencias más cortas? Sí. ¿Se puede explicar mejor? Sí. ¿Cuál es el problema? Porque tampoco, no quiero cargar las tintas ni sobresimplificar esto. Yo creo que hay un problema que es un punto de partida. La falta de confianza en los jueces que hace que tengamos concepciones de principios como exhaustividad de la sentencia, congruencia en relación a las pretensiones de las partes, etcétera, que obligan a contestar todo género de planteamientos que hagan las partes, incluso los más estúpidos. Entonces, llegan los abogados, y si hay abogados postulantes aquí, lo saben muy bien, que cobran a veces hasta por hoja, ¿no? Y ponen demandas de 150 páginas. Bajo una comprensión de no confianza hacia el Poder Judicial, los principios de inmediación y congruencia sostienen que el juez le tiene que contestar todo a lo que dijo el abogado en esas 150 páginas. ¿Cuántas páginas va a tener la sentencia? Pues por lo menos 150, evidentemente. ¿Cómo funciona en otros países? Tenemos dos posibilidades. Una, la aplicó recientemente la Sala Contencioso Administrativa en el Tribunal Supremo de España. Limitar el número de páginas. En el recurso de casación en España, por lo menos en la Sala Contencioso Administrativa, que es la más cargada de trabajo, la que más está tardando, etcétera, son 25 páginas, punto. Oye, la página 26, la 27, no, 26 páginas, no te lo admito. Regresa cuando puedas decirme las cosas en menos páginas. Y la otra es permitir, como sucede en la tradición anglosajona, que el tribunal, fíjense en esto que les voy a decir, pero necesitamos confiar en ellos. Yo sí confío en ellos. Cada quien tendrá su nivel de confianza en los jueces. Que el tribunal elija los argumentos que quiere contestar. Y los que no quiere contestar, que no los conteste, sin explicar por qué. Y que diga, esta controversia se puede resolver con estos argumentos. Punto. Los demás, que son secundarios, que son ocurrencias, que son para llenar páginas, que son para cobrar más honorarios, etcétera, mira, maravilloso, felicidades que cobraste los honorarios. Yo no voy como tribunal a perder tiempo contestándote ocurrencias. Esto es una cosa muy seria. Yo tengo mucho trabajo, tengo que hacer bien mi trabajo y por tanto me voy a concentrar en este tipo de argumentos y lo demás no. Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos, ustedes lo saben, en la última década en promedio dicta 80 sentencias por año, en promedio, la última década. Pero ¿cuántas solicitudes de certiorari, esto es facultad de atracción, recibe cada año? ¿Lo saben? ¿No lo saben? 40,000. Es decir, desecha 39,920. Es un trabajal impresionante, sería una jurisdicción de rechazo, ¿no? Sería una jurisdicción constitucional de rechazo. Imagínense en América Latina con tus deberes de fundamentación y motivación. Páginas y páginas, para decirle a la gente, a la parte, mire, no lo vamos a atender, vaya usted y toque otra puerta, esta no es la puerta, aquí no la vamos a atender. ¿Qué hacen en Estados Unidos? En una línea dicen, en este momento esta Suprema Corte no estima procedente ejercer su facultad de certiorari. Best regards, ¿no? Saludos cordiales, adiós. Punto. ¿Por qué? Porque hay un principio de confianza. Yo creo que se puede modular así. Otra cosa no hay. Obviamente en otro momento y con más tiempo les hablaría de lenguaje
sencillo, lenguaje no rebuscado, etcétera, pero yo creo que con esto de momento es suficiente. ¿Recuerdan? Agasti. A ver, ¿Agasti? Sí. Agasti pregunta algo muy importante y es una pregunta que tiene mucha profundidad. ¿Las falacias son válidas en la argumentación o no? Mira, lo voy a decir con toda honestidad. Depende de qué parte seas. Si eres el juez, no. Pero si eres postulante, cambia. Todas las teorías de la argumentación, eso se lo dije una vez a Manuel Atienza y no, creo que no le gustó mucho, pero todas las teorías de la argumentación tienen un gravísimo, las teorías mainstream, digamos, las teorías estándar de la argumentación, tienen un gravísimo problema, y es que parten del punto de vista del juzgador. Por tanto, Robert Alexi, ¿no? La teoría de la argumentación jurídica Alexi, todas las premisas argumentativas. Nunca te contradigas, nunca mientas, nunca uses en doble sentido el mismo vocablo. Todas esas, ¿no? Pero no hay ningún abogado postulante que pueda sostener eso. A lo mejor Javier nunca me vuelve a invitar después de que oiga esto, pero se los digo con todas sus letras. ¿Ustedes conocen algún postulante que no mienta? ¿Hay alguien que tendría un solo cliente si no mintiera? No forma parte A ver, tú no estás defendiendo tus intereses, tú estás defendiendo los intereses de la parte a la que representas. Esos intereses requieren de ciertas actuaciones y a veces tienes que forzar la realidad. ¿El juez lo puede hacer? No. El juez se tiene que apegar a lo probado en el proceso. Las partes tienen que plantear lo mejor que puedan. La pregunta en ese sentido sería, la respuesta sería, para las partes, digamos, una cierta concepción de la argumentación jurídica, para las partes postulantes, ¿sería válido el uso de falacias? Mi respuesta, desde el punto de vista solamente práctico y no teórico, no como profesor, como abogado te lo digo, es si sirven, sí. Si sirven, sí. Claro. A ver, asuntos en materia de derecho de familia. Vas a la audiencia para fijar una pensión de alimentos. ¿Qué le dices a la señora? Señora, lleve a sus niños con las ropas de domingo o lleve a sus niños con la ropa, con el agujero aquí, con la camiseta desgastada, vaya usted un poco, no lleve la bolsa Louis Vuitton porque... ¿Sí o no? A ver, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Hay abogados que llevan en los derechos de daños, por ejemplo, los famosos torts, llevan a sus clientes con muletas en camilla, lo llevan en ambulancia al tribunal, bajan con enfermeros y no sé qué porque se quedó inválido. ¿Y qué quieren? Que el juez lo vea. Y sí, eso sí, fíjate, es muy diferente ver que en un expediente, en una hoja diga, este señor se quedó inválido, a ver a los ojos al inválido. Es muy diferente. Yo no creo que haya un ser humano, sinceramente lo digo, que sea inmune a eso. Por más que digan, no, el juez es imparcial, no. Otra cosa es verlo a los ojos. Y ver que en un litigio contra una empresa aseguradora que el año pasado declaró que había ganado miles de millones de dólares y que le está negando una indemnización a esa persona que hoy no puede caminar, que hoy no se puede bañar por sí misma, que no puede ir al baño solo. Verlo a los ojos es muy diferente. Yo no sé si hay alguien, pero lo dudo, que sea inmune a eso. No lo sé. Yo creo que es muy difícil ser inmune a eso. Pero estás usando una falacia, porque eso no tiene que ver con la interpretación de la ley del contrato de seguro y con la... Sí, pero... A ver, nos contratan para defender intereses. El que no lo tenga claro para abogado no sirve, ¿eh? Váyase a otra carrera, estudie en veterinaria, matemáticas, ingeniería. Aquí el derecho es así. Jesús, a ver, yo creo que esto un poco para México, pero seguramente para toda América Latina. El razonamiento probatorio en México ya está constitucionalizado. Hay un criterio muy amplio. Está constitucional, tú lo dijiste muy bien, en materia penal, porque tenemos en el artículo 20 nulidad de prueba ilícitamente obtenida, porque tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales estándar probatorio alto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en otras materias también. A través, esto va para mexicanos, perdón, pero artículo 14, párrafo segundo de la Constitución, formalidades esenciales del procedimiento, y ahí entra. Lo que pasa es que la Suprema Corte de México, como seguramente otros tribunales constitucionales de la región, no ha querido abrir
de par en par la puerta de la constitucionalización del razonamiento probatorio, porque corre el riesgo, muy obvio, de que se constituya como una vía de aspiración, de aspiradora, piensen en una aspiradora con la cual se limpia una casa, de todos los asuntos del sistema jurídico mexicano, abriendo, por ejemplo, como muy bien lo sabes, Jesús, las puertas del amparo directo en revisión. Entonces, claro, si la Corte Suprema de México dice, sí, todos los temas en donde haya una impugnación de violación al razonamiento probatorio serán materia de conocimiento de la jurisdicción constitucional, perfecto, prepárate, ¿no? Prepárate, porque te van a llover el próximo año 1,000,000 de asuntos. Y ahí es donde la Corte, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también lo ha tenido que hacer, intenta lograr un equilibrio entre que sí y que no, porque es una jurisdicción constitucional que tampoco puede fagocitar a la jurisdicción ordinaria. A mí me parece que en un modelo de Estado constitucional de derecho tiene muchísimo sentido seguir diferenciando jurisdicción ordinaria de jurisdicción constitucional. Y por eso es que ha ido poco a poco. La diferencia que me preguntaba sobre derechos humanos y derechos fundamentales, la verdad es que es una diferencia que viene en parte de la Ley Fundamental de Bonn del 49, de la Constitución alemana y todo el debate alemán, donde es los Grundrechte, ¿no? Los derechos fundamentales, y que luego en España, esto Javier lo puede explicar mucho mejor que yo, se complicó por el famoso 53.1, que decía que algunos de los enunciados en la parte dogmática de la Constitución del 78 eran derechos fundamentales y por tanto reclamables en amparo, y otros eran derechos humanos. Pero este es un debate muy español, que además yo creo que ya... Hay un libro de Javier Jiménez Campo, ¿te acuerdas? Sobre el tema que publicó Trota, pero es del 90. Yo creo que es un tema ya superado. A ver, la respuesta muy simple es, ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Derechos humanos es una categoría conceptual usada no solamente en materia jurídica, sino en otras ramas del conocimiento de ciencias sociales. De derechos humanos hablan los filósofos, los sociólogos, los economistas, los politólogos. John Rawls, por ejemplo, en Liberalismo Político, habla de libertades básicas, el propio Ronald Dworkin, etcétera. Y derechos fundamentales, yo lo defino, en algún libro de hace un tiempo, lo definí como derechos humanos constitucionalizados. Y entonces, la categoría propiamente jurídica de trabajo ya de nuestros temas, de nosotros, los que estamos aquí, que somos abogados y abogadas, la categoría correcta sería derechos fundamentales. Y si viene un filósofo, por ejemplo en España también recuerdo que había escrito cosas fantásticas Javier Muguerza, si viene un filósofo y habla de derechos humanos, está bien. Si viene John Rawls, que era filósofo, hablar de derechos humanos o de libertad, está bien. ¿Y cuál es nuestro terreno? Jurídico, normativo, derechos fundamentales, entendiendo que son derechos humanos constitucionalizados. Esa sería mi respuesta. Voy rápido, perdón, ya me apuro para no demorar. Juan Raúl me preguntaba si es determinante para que la argumentación jurídica, para que el juez haga ponderación. Yo creo que sí. Los jueces en buena medida responden a lo que las partes les plantean. Yo siempre digo, cuando escucho abogados postulantes que se quejan de que si el juez resolvió bien, no resolvió bien, a ver, la pregunta más obvia es, ¿qué tal estuvo la demanda? Porque si hay malas demandas, habrá malas sentencias. Es un juego de correlación esto. Los propios jueces que están atiborrados siempre de trabajo dicen, aquí no hay materia, realmente este abogado no sabe y se intentan sacar el tema lo más rápido posible. Pero si tú elevas el discurso, si tú les haces un planteamiento donde tengan que llevar a cabo la ponderación, donde tengan que hacer proporcionalidad, lo van a hacer. Lo van a hacer. Es algo que depende de la calidad argumentativa de quien postula. El planteamiento de Percy sobre si la argumentación jurídica en esta dinámica le puede quitar protagonismo al debido proceso, yo creo que al contrario. Yo creo que hoy el concepto del debido proceso, si tú no lo articulas con una buena capacidad argumentativa, queda hueco. El debido proceso entendido como las formulaciones a través de las cuales se relacionan las autoridades con los particulares, si no hay argumentos, si no hay razones, si no hay retórica en el mejor sentido, capacidad comunicativa, todo esto que hemos dicho, el debido proceso queda como un formulismo mágico, ¿no? Como algo que citamos en conferencias, en cursos, etcétera, pero que no tiene un impacto en la realidad. Al contrario, el aliado más poderoso de un respeto efectivo al debido proceso es la argumentación jurídica.
Es la argumentación. Y al revés no. Al revés no. Oye, vamos a defender el debido proceso y vamos a hacer no sé qué, pero ¿y de argumentar sabes? No. ¿Y comunicas bien tus ideas? Tampoco. ¿Y tienes capacidad de hablar en público? Pues no, nadie me entiende. Pues sí, qué bien, ¿no? ¿Das conferencias sobre el debido proceso? Pues sí, bueno, pero de ahí no pasará. Tienes en 5 minutos el taxi. Voy. Lilia, a ver, voy a contestar muy rápido porque si no me va a bajar el taxi. La pregunta sobre el uso de la tecnología es una pregunta importantísima y yo creo que la pandemia demostró La pandemia lo que hizo fue, en el tema que tú planteas, Lilia, acelerar tendencias. No crear tendencias, ojo, acelerar tendencias. Es decir, ya había algunos precedentes, ya había algunos esfuerzos, etcétera, y cuando de repente nos encontramos o en confinamiento o en condiciones de poca cercanía social, de poco contacto social, se tiene que incentivar el uso de la tecnología por parte de los tribunales. Yo en esto les recomiendo un libro buenísimo que se publica en noviembre del 2019, poquitos meses antes de la pandemia, de Richard Susskind, que se llama Online Courts and the Future of Justice. Los tribunales en línea y el futuro de la justicia. Hay una traducción española de la editorial La Ley, Wolters Kluwer. Lo pueden encontrar en Marcial Pons o lo pueden pedir por Amazon. Los que lo quieran en inglés lo publicó Harvard University Press, es de 2019. Richard Susskind, Susskind, Online Courts and the Future of Justice. Y por último, Benito, creo que también un poco conectado con lo de Lilia sobre el uso de tecnología y casos sin precedentes. Yo creo que en esto, Benito, quienes nos dedicamos a la ciencia jurídica y quienes ejercen la función judicial debemos asumir una actitud de humildad. Hay cosas que no sabemos, esa es la verdad. Hay cosas que la tecnología... Mira, frente a la tecnología, los abogados, las abogadas, somos un ciudadano más. Somos un ciudadano más. Entonces, hay que ser lo suficientemente humildes para dejarnos, en el buen sentido de la palabra, influir o aleccionar o guiar por quienes han estudiado el tema. Por ejemplo, todo el debate, que también valdría la pena traerlo algún día, o a lo mejor ya lo ha puesto Javier, todo el debate sobre el uso de la inteligencia artificial y el respeto a los derechos humanos, los sesgos de los programas, de los algoritmos. ¿Los algoritmos tienen sesgos o no? Sí, tienen sesgos los algoritmos. Bueno, el coche autónomo para el tort law, para el derecho de daños, para la responsabilidad civil extracontractual, el coche autónomo. Bueno, entonces yo creo que sí tenemos que empezar un diálogo, pero un diálogo no como hacemos y solemos hacer con el código, no. Un diálogo con ingenieros, un diálogo con especialistas en ética, un diálogo con filósofos, etcétera, para ver qué responsabilidades hay por el uso del coche autónomo. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué significa hoy la responsabilidad aquiliana? Que viene del derecho romano, la responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué significa hoy? Y en ese sentido, una actitud de prudencia y una actitud de humildad es lo más recomendable. Y gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Carbonell. Yo creo que se ha cumplido con la respuesta de todas las preguntas. Y nada, ya lo que pasa es que tiene el tren y por eso les vamos a... En circunstancias normales, de aquí al taxi son 3 minutos, pero si hay que atravesar esta sala, les pido que tengan comprensión con el profesor y no le hagan perder el tren en esta ocasión, porque esto es como el tráfico, el tránsito rodado en Ciudad de México o en Madrid o en Buenos Aires o en las grandes ciudades. Cuando está despejado no se tarda nada, ¿no? Cuando hay más densidad es mucho más difícil. En 15 minutos volvemos a vernos. Mañana, sí, ahora lo avisamos. Mañana la visita guiada es a las 11, no a las 12, ¿de acuerdo? A las 11. Salgo correcto. Gracias, Javier. Nada, te acompaño, no te preocupes. Es que me preocupa porque digo, sí.